El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me escuche tu gran bondad, Señor. Y madrugar en puro horario de misa de aguinaldos pues tiene esa razón de ser, que nosotros queremos poner en manos del Señor nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, en una palabra toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y eso requiere de nosotros dos actitudes muy importantes. La primera, tener la sinceridad de contarle a Dios lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hoy nos duele, lo que necesitamos, y sobre todo decirle al Señor que queremos cumplir su voluntad. Y esa segunda parte requiere escucharlo, estar atentos, porque uno siempre busca a veces de Dios, pero no quiere escuchar a Dios en lo que tiene que hacer para ser mejor persona, para poder cambiar eso que uno siente que no puede cambiar. Siempre que celebramos la Eucaristía es una gracia del cielo poder escuchar la palabra de Dios. Y nosotros podemos dejarla pasar o simplemente podemos disponernos y acogerla. Hoy el Señor nos ha regalado dos lecturas unidas al Salmo, que es la motivación y la razón de ser de levantarnos para decirle al Señor que su bondad nos escuche, nos oriente y nos guíe. La primera lectura es la lectura del profeta Jeremías. Jeremías es uno de los llamados profetas mayores. En la Biblia encontramos 4 textos grandes de unos profetas muy significativos: Ezequiel, Isaías, Daniel y Jeremías. Y a estos profetas, acompañados de los 12 profetas menores que escribieron libros más pequeños, por eso se llaman menores, por sus libros pequeños, estos profetas tenían la tarea de llamar la atención del pueblo de Israel para que no dejaran que su vida se apartara de Dios. En el fondo, todo el que conoce de Dios y descubre que su vida puede ser mejor, que su vida es una vida puesta en la senda del Señor, es profeta. Todos nosotros el día de nuestro bautismo fuimos configurados así: sacerdotes, profetas y reyes. Y la profecía no es que uno se invente o iba asustando a los demás con cosas de que mañana se va a acabar el mundo, de que usted tiene el demonio, no. La profecía es la valentía de ayudar al otro a crecer, de ayudarle al otro a ver las cosas que puede mejorar, o que el otro me ayude a mí a ver lo que no está bien. Eso le tocó a Jeremías, un hombre que viendo al pueblo de Israel, que acudía al templo, que hablaba de Dios, que se ponía signos de Dios, ¿no? Que puede pasar también entre nosotros. En vez de una camándula cargo 10, en vez de una estampita cargo 20, hago todas las novenas, pero mi corazón, que dice buscar a Dios, amar a Dios, está lejos del Señor. Eso vio Jeremías en su pueblo. Entonces el Señor le dice: ve y dile a ese pueblo que es un pueblo que se ha olvidado de mis mandamientos, es un pueblo que se ha olvidado de la caridad con los pobres, es un pueblo que se extravió, y que aunque me edificaron un gran templo, el templo de Jerusalén, ese templo va a caer si ellos no se ponen como pueblo a buscar verdaderamente el convivir y el crecer en el compartir y en el vivir los mandamientos. En una palabra muy sencilla, no por mucho predicar amanece Dios temprano.
No por mucho decir que uno quiere estar en Dios, la vida cambia. La vida se transforma en la medida en que nosotros somos capaces de asumirnos la palabra de Dios y cambiar. Porque uno que saca con leer no robar y en el negocio, en el trabajo, siempre estar buscando darle en la cabeza al otro. Nada, nada. ¿Qué gano yo con decir que el Señor me ama y yo odio a todos los que me rodean? Como que el amor de Dios, por más que quiera entrar, no entra porque yo estoy reventado por odios, por rencores, por divisiones, por la soberbia que enceguece mi corazón y mi manera de actuar. Por eso, Jeremías tiene que correr a decirle al pueblo, hay que cambiar, hay que mirar que eso que está en mi corazón no sirve, no funciona. ¿Eso cómo se aplica a la vida de hoy? Una mamá cuando le dice al hijo, hay que cambiar, hay que mejorar en esto, y el hijo empieza a renegar de la mamá. Cuando el amigo es capaz de decirle a uno, mire, pilas con esto, y uno se hace el bobo, se llena de rabias con el amigo, pues uno termina perdiendo la gracia de esa profecía que se le ha regalado. La gente suele pensar que la profecía es que Dios siempre le arme a uno cosas traumáticas y trágicas para que uno se mueva a buscarlo a Dios. Tal vez lo maravilloso de este texto es que Jeremías es un hombre que con valentía se levanta y les dice, están equivocados, queridos hermanos, están caminando por el lado que no es. Busquen a Dios y lo van a encontrar. Y busquen a Dios es no olviden sus mandamientos. La caridad no puede quedar relegada, la justicia no puede ser embolsillada. El maltratar, el pisotear a otro no está bien a los ojos de Dios. Y para nosotros el Señor nos regala esta palabra en el deseo de que en ese anhelo de buscar su voluntad, nosotros, cada uno de nosotros, tengamos siempre la capacidad y la humildad necesaria para acoger esas profecías de Dios que se van dando. Cuando alguien le dice a uno, oiga, tal vez usted debería hacer esto y le iría mejor, tal vez deberías cambiar tu mal genio, tu envidia. Piensen que muchas veces en nuestras familias nosotros le apostamos mucho a discutir, a alegar, y el día que alguno en la casa dice, es hora de cambiar, es hora de dialogar, venga, sentémonos a pensar las cosas de manera distinta, uno como que sale con dos piedras y cree que esa punta de agarrarse, matarse, maltratarse, como las cosas cambian. Esta primera lectura de hoy es una invitación al Señor a estar siempre abiertos a su gracia, siempre estar abiertos a escucharnos, a Él en primer lugar y entre nosotros, y siempre dispuesto a estar en un proceso permanente de conversión, de cambio. ¿Qué cosas de mi vida voy sintiendo que el Señor me ha dicho que tengo que mejorar y no quiero cambiar? ¿Qué cosas el Señor me ha dicho hay que dejar atrás y yo sigo cargando con ellas? Odios, rencores, injusticia, enemistades que yo puedo producir y que yo ya dije, voy a dejarlo, pero el otro mes. Este es mi propósito, pero después arranco. Y como que uno vive ahí, pegado, buscando la bendición de Dios, pero no deseoso de hacer lo que Dios le pide a uno. El profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, no se trata simplemente de alabar a Dios, de bendecirlo, de decir como decíamos en el inicio de esta celebración, que cuando el pueblo de Dios lo alaba, suceden cosas. Claro que suceden cosas, pero hay que disponer el corazón. Y hay que atreverse a creerle a Dios. Si Dios le dice a uno que hay que compartir y uno sigue siendo el mismo tacaño, pues nada pasa, nada se transforma. Y cuando uno cree que lo único que puede compartir es dinero y se olvida de compartir la caridad, el tiempo con las personas, escuchar al hermano, rezar por él. ¿No se han dado cuenta que el Señor dice en el Evangelio que uno tiene que orar por sus enemigos? Y uno lo que a veces hace es despotricar del que uno siente que le está haciendo daño. Cuesta mucho trabajo para como hombres y mujeres de fe que empiezan a buscar y a caminar en Dios, entender que todos los días hay que renovarse en el Señor, que todos los días buscar al Señor implica fundamentalmente atreverse a mirar qué tengo que mejorar para ser mejor persona, para ser más de Dios, para hacer y crecer más con mis hermanos. Porque si no, la vida se puede volver una profunda soledad, una profunda tragedia de angustia, de depresión, de desconsuelo.
Y entonces eso que dice el profeta Jeremías en su palabra, al final, cuando le dice al pueblo, este templo va a caer no solamente en lo físico, sino en la comunidad que se disgrega, que se destruye, incomodó mucho al pueblo de Israel. Eso se va a cumplir, y se cumplió al final de los días, cuando el templo de Israel es destruido, cuando el pueblo de Israel es sacado de su tierra. ¿Y por qué se cumple? ¿Porque Dios quería el mal para su pueblo? No, porque ese pueblo endureció su corazón, ese pueblo cerró sus oídos, fue incapaz de decirle al Señor, Señor, quiero cumplir tu voluntad y quiero cambiar. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de acoger esta palabra. Uno no necesita que le estén diciendo en qué no está actuando bien. Uno necesita la disponibilidad del corazón para decirle al Señor que actúe en uno. Y cada uno de nosotros necesita fundamentalmente tener la valentía de decirle al Señor que cambie nuestro corazón de piedra, que se ha endurecido en esto, en aquello, en esto que me hace daño, y que yo a veces empiezo a volver como mi tesoro y soy incapaz de soltar. Y que el día que suelto, el día que soy capaz de decirle al Señor, te entrego esto, Señor, para que me hagas una persona nueva, realmente el Señor hace obras maravillosas en nosotros. La segunda gran verdad que el Señor nos ha regalado hoy está en el Evangelio de Mateo, en el texto que hemos escuchado. El texto de Mateo de este día es bastante sencillo y es bastante transformador y bastante llamativo, porque Mateo cuenta que Jesús fue a su ciudad, fue a su tierra y empezó a hacer lo que hacía en todas partes, hacía el bien. Y el pueblo empieza a decir, nosotros conocemos a este muchacho. Como dicen algunos, yo conozco a este pisco. Sabemos quién es su mamá, sabemos quién es su papá, conocemos a sus hermanos, y como que no eran capaces de ver la novedad de Dios en Jesús. Jesús tenía que tal vez hacer cosas raras, extrañas, pararse tal vez en la cabeza para creerle, y más aún, si hubiese parado en la cabeza, como que era tan de ellos que ellos no fueron capaces de ver a Dios en Jesús. Y esto, queridos hermanos, es muy importante porque a veces uno le pide a Dios cosas extraordinarias, extrañas, para poder ver el paso de Dios por nuestra historia. Y este texto nos recuerda que Dios siempre actúa en lo común y corriente de la vida, en las cosas ordinarias, y que lo grande de Dios es que hace de cosas ordinarias realidades extraordinarias. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto la casa una oficina? Porque nunca nos volvimos a reunir con los de la casa. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de sentarnos y mirar a los hijos a la cara y darnos cuenta que crecieron? ¿Cuántas veces soy capaz de darme cuenta que estoy ganando y que tal vez con lo que estoy ganando puedo ayudar a alguien muy cercano a mí? Pero en la avaricia de querer tener más, a mí se me olvida mirar para los lados. El único que importa soy yo. Y en esa forma de pensar termino siendo un egoísta, que creo que todos se quieren aprovechar de mí cuando yo tengo un centavo. O cosas por el estilo. ¿Cuántas veces yo soy capaz de agradecerle a Dios el papá y la mamá que tengo? El papá que tal vez ya murió y dio mi vida por mí. ¿Cuántas veces yo me dejo sorprender por Dios en la cotidianidad de la vida? ¿Cuántas veces yo soy capaz de maravillarme de las 4 matas que tengo en el jardín? Que como dice el Señor, no tienen nada más que agua y sol y tienen el mejor vestido. Y yo que me vivo preocupando por tantas vainas, que tengo tal vez muchas cosas y nada comparto, que nunca soy capaz de dar una palabra de ánimo, un consejo, una oración por otro. Dios nos invita a tener la valentía de verlo en lo común y corriente de nuestra vida. Cuando usted, que vive a veces arrebatado por las groserías, empieza a darse cuenta que puede vivir sin decirlas, eso es para asombrarse. Y uno no puede caer en la lógica, es que aquí todo el mundo dice groserías, aquí todo el mundo le trata así, entonces como que todos tenemos que maltratarnos para poder existir. Y después nos escandalizamos de que nos estemos matando. Y después nos escandalizamos de que alguien saque un arma y le pegue un tiro al otro. Pero si es que eso ha nacido a veces en nosotros y lo hemos vuelto el pan diario de cada día. Porque cuando usted no hace sino gritar a la esposa, maltratar a los hijos, y todo el mundo se grita en la casa y se mechonea pensando que es la forma de arreglar los problemas, pues uno no ha dejado de lado un poquito tal vez el diálogo, la comprensión, la escucha.
El sentir con humildad que el que tengo al frente, el que está a mi lado, el que es pequeño, es grande, es otro hijo de Dios. Eso le faltó al pueblo de Israel. Y eso le impidió al pueblo de Israel ver las obras de Dios. En este texto a mí lo que más me llama la atención es que dice que Jesús no hizo más milagros en su pueblo porque les faltaba fe. Y ahí, queridos hermanos, es muy importante que nosotros estemos siempre vigilantes, porque Dios siempre hace cosas nuevas en nuestra vida, siempre. Siempre que nos ponemos delante de Dios, tiene Dios la capacidad de transformarnos. Pero nuestra avaricia y nuestro afán de querer que Dios haga lo que nosotros queremos nos impide verlo. Nuestro afán y nuestro anhelo de que Dios haga no su voluntad, sino el capricho mío, nos hace en últimas a veces despreciar lo amado, lo querido y lo bondadoso que Dios pone en nuestras manos y en nuestro alrededor. En esta mañana pidámosle a Él que nos conceda la gracia de dejarnos sorprender por las cosas comunes y ordinarias de cada día. Hay familias que pueden comprarse un comedor costoso y nunca se sientan en ese comedor costoso a dialogar, a compartir. Tal vez uno no comparta sino una mesa hasta a veces chueca y medio caída y con el mantel un poco corto, pero si en esa mesa uno es capaz de sentir la alegría de quienes se sientan y dar gracias a Dios por las vidas de los demás, ahí acontece el Señor que hace milagros, ahí acontece el Dios que transforma la vida. Esta es una ocasión maravillosa al estar alrededor de la mesa del altar para pedirle al Señor que nos dé la gracia en lo común y corriente de todos nuestros días de verlo actuar. Que cuando yo vaya, por ejemplo, a insultar al otro, a maltratar al otro, yo me pregunto, ahí también está Dios. Aunque ese señor me caiga mal, Dios está ahí. Entonces, en vez de tratarlo como Él me está tratando, voy a tratarlo bien. Que sí, pues ese es el problema de Él, ese es el pecado de Él, no el mío. Y yo lo que puedo hacer es mostrarle la caridad de Dios. Y si hay cosas que a mí me parecen que son injustas y son groseras para mí, se lo puedo decir con sinceridad y con la alegría del corazón de quien no se altera, de quien no deja que el mal destruya su vida y las relaciones con los demás. El mundo y la sociedad que nos rodea es un mundo que anhela muchas cosas. Anhela la paz, anhela que no haya problemas, anhela bienestar. Pero muchas veces todas esas cosas se quedan en grandes anhelos porque ninguno de nosotros está dispuesto a dar los pasos en la dirección que nos pide el Señor. Pidámosle a Él que nos conceda la gracia de vivir cada día en su presencia. Una de las cosas que a mí más me cuesta en la vida es madrugar. Y he venido esta mañana a madrugar, como ya les decía, en horario de misa de aguinaldo, por la profunda amistad con el Padre David, con el Padre el Wilson, que viene y está haciendo su trabajo en otras tierras, y por la profunda alegría de poder experimentar el gozo de compartir con ustedes, con los hermanos y hermanas en la fe, para pedirle a Dios que a todos nosotros nos permita siempre fortalecernos con este pan de vida que Él nos regala, que nos permita la valentía de quitar de nuestro corazón, de nuestra vida, las máscaras que nos impiden sonreír, escucharnos, amarnos, y que la cercanía de Dios para con nosotros nos sorprenda siempre porque somos capaces de ser fraternos y solidarios los unos para con los otros. Que el Señor nos dé la gracia de hacer vida a su palabra, que Él nos permita a nosotros cada día reconocerlo en nuestro actuar, y que antes de renegar de la vida, de las cosas que no se nos dan, tengamos la capacidad de decirle al Señor, de preguntarle a Él qué nos quiere decir con lo que estamos viviendo, qué podemos aprender de esas situaciones que tal vez nos están pidiendo cambiar, ser más de Dios y sobre todo ser testigos de su amor en un mundo que tranquilamente a veces se vende a odios, injusticias y desigualdades. Que el Señor nos haga a todos nosotros sus profetas y que Él nos permita siempre, fortalecidos con la fuerza de su amor, renovar nuestra vida